16 de septiembre de 2022 iniciamos una nueva semana. Qué gusto que nos acompañen. Nuestros invitados para hoy son Mario Pazmiño, experto en seguridad y defensa, para hablar sobre la incisión hecha por el presidente de la República en la Policía Nacional a raíz de la muerte de María Belén Bernal en su alma mater. ¿Cuál es la reestructuración que debe sobrevenir para que existan cambios reales en una policía que esté infiltrada por todos los costados? Lo vamos a examinar. También nos acompañará Solanda Goyes, directora nacional de Servicios de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura. Es doctora en jurisprudencia, coautora de varias publicaciones para la igualdad de género entre mujeres y hombres en el Ecuador. Las cifras sobre femicidios y otras muertes violentas de mujeres y las propuestas para combatir este delito. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El viernes por la noche el presidente de la República expulsó a Patricio Carrillo de su gobierno. Ratificó que 2 generales estaban fuera de la Policía Nacional y que había pedido la disponibilidad de todo el mando. También le dio 8 días al comandante Fausto Salinas para que capturen al teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de su esposa. Paralelamente, ha señalado que el reemplazo de Carrillo será el teniente coronel Juan Zapata, quien tendrá a su cargo no solo la lucha contra el crimen organizado, sino el desarrollo de una reestructuración profunda dentro de la organización que tiene que combatir a criminales en un país con inéditos índices de violencia. A esta hora nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en temas de seguridad, ex jefe de inteligencia del Ejército. Coronel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Un cordial saludo para los televidentes. ¿Cuáles son esas acciones que debe implementar el gobierno para generar ese cambio necesario dentro de la Policía Nacional? Porque sacar a un ministro y a un par de generales puede calmar algo, pero no cambia nada. Yo creo básicamente que las decisiones del presidente de la República son equivocadas en una crisis de seguridad que está atravesando el país y en donde el cambio de una cúpula policial, pues, a la par de esta situación, lo que va a generar es un debilitamiento institucional. Hay una fragmentación en la Policía Nacional al interior. De igual manera, esa débil imagen institucional que ha ido creciendo permanentemente desde hace un tiempo atrás, una pérdida de credibilidad, una penetración del crimen organizado, un desbordamiento del crimen organizado y de la delincuencia común sobre la institución policial, son algunos de los factores que tiene el nuevo ministro del Interior que abordar. Hay un incremento exponencial de inseguridad en toda la población y eso es lo que reclama la ciudadanía. Un sistema de inteligencia debilitado, una falta de equipamiento, la reestructuración de los mandos institucionales que ha planteado el presidente de la República, porque ha pedido a todos los generales de la cúpula policial que presenten la disponibilidad a la baja. Pues a mi criterio eso, en vez de solucionar el problema, va a ahondar una crisis institucional. Ahora, e indirectamente le estaría dando... Sí. Esta desinstitucionalización, esta inestabilidad, esta falta de credibilidad, ¿pueden tener qué como consecuencia? Pueden tener como consecuencia una mayor penetración del crimen organizado. Al momento, con las decisiones que está tomando el presidente de la República, lo que está haciendo es facilitándole al crimen organizado. El crimen organizado está ganando la batalla inicialmente, porque lo que quería el crimen organizado transnacional y la delincuencia común es un debilitamiento de la institución encargada de la lucha contra esas amenazas transnacionales e internas. Eso es lo que estamos viendo y entonces creo que la decisión del presidente de la República, hay que decirlo, es una decisión completamente equivocada. Pero hay una cosa importante, que la ciudadanía y el Estado ecuatoriano recién están comenzando a analizarlo. Es que es necesario, señores, que comencemos a pensar en un sistema de investigación civil completamente paralelo, sin dependencia de la Policía Nacional y que sea bajo auspicio y dirección de la Fiscalía General del Estado. Creo que esto es lo que necesita el país para que la institución policial o las instituciones militares o la fuerza pública no tengan
que estar dependiendo de la misma institución para realizar las investigaciones. No podemos ser juez y parte de la misma situación. Por lo tanto, es necesario comenzar a hacer esto. Usted habla de falta de credibilidad en la policía, pero ¿cómo no van a perder credibilidad si resulta que casi 1.900 policías han sido detenidos desde el 2018 hasta mediados de este año por haber cometido contravenciones o delitos? Estamos hablando de un policía por día que es arrestado. Y esto evidencia pues que hay problemas estructurales dentro de la institución que no han sido atendidos oportunamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Es la pregunta. ¿Prima el espíritu de cuerpo o qué otro motivo existe para que se termine normalizando este tipo de conductas? Yo lo que creo, y es una realidad que es conocida internacionalmente y nacionalmente internamente, es que esa penetración del crimen organizado transnacional ha llegado a ser ya parte endémica de todo el problema que tiene la institucionalidad de la Policía Nacional. De igual manera, el nivel de penetración no solo es en la institución policial, es en Fuerzas Armadas, también hay una penetración en los estamentos gubernamentales, a través de las famosas campañas políticas, hay una penetración directamente en los operadores de justicia y últimamente una penetración en el área social. Por eso es que tenemos desarrollados al momento cerca de 8 santuarios. Y estas son parte de las acciones que tendrá que hacer el nuevo ministro del Interior. La tarea es sumamente grande porque las desventajas que tiene operativamente, estratégicamente, son muy elevadas. Y la visión de todo el país está en esas decisiones. Esperemos que le vaya muy bien, indudablemente, pero yo veo que la tarea es sumamente grande para una institución que está debilitada al momento. En la Policía Nacional llama mucho la atención porque son los llamados a darnos seguridad. Y cuando hablamos de 1.900 policías apresados de una fuerza de 50.000 hombres, entonces ya no tiene mucho sustento el discurso de eventos aislados. Sí, tampoco se puede generalizar, pero quizás se evidencia un problema en la formación o en las evaluaciones posteriores a quienes son los encargados de garantizarle protección y seguridad a la ciudadanía, coronel. Indudablemente que tiene que cambiarse directamente todos los procesos, tiene que hacerse un análisis al interior, tiene que mejorarse el sistema de seguridad interna que tiene la Policía Nacional para poder realizar un diagnóstico real sobre cuáles son esas debilidades que están ahí en territorio, que están afectando a la institución. Al momento estamos viendo que la selección que está haciendo la Policía Nacional no es la adecuada, no es la correcta, que se tendrá que pasar un sinnúmero de pruebas de confianza adicionales a toda la institución policial, pues tiene que hacerse. Pero recuerden nuevamente, estamos hablando de una institución y no podemos decir que esa institución es la que está corrompida como tal, como institución. No, hay malos elementos, que hay que decirlo, que hay en todos los lugares. Y esos malos elementos son los que nunca debieron portar un uniforme para defender a la ciudadanía. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, a propósito de los procesos internos para sancionar a policías que cometían irregularidades, indicaba lo siguiente. Escuchémoslo. Si esta institución se sustenta en algo, es sustentarse en doctrina, en entrenamiento, en capacitación que le permita desarrollarse. Y ahí hacemos también un reclamo social, porque nunca se debatió adecuadamente cuando le trasladaron a la policía a un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana, que hoy nos tiene complicados y que hoy ha hecho que se vaya decreciendo el tema de disciplina en la Policía Nacional. Hoy más que nunca necesitamos debatir estos temas para devolverle una norma especializada a la policía que vuelva mucho más rigurosa la disciplina. En la policía hay narcogenerales, grupos que se benefician de estructuras piramidales de captación ilegal de dinero. Hay ladrones con uniforme que se levantaron con el respaldo de otros 950 millones de dólares del ISPOL. De ese nivel de infiltración del crimen organizado, coronel Pazmiño, ¿hay forma de salir? ¿Hay manera de recuperarse sin una reforma legal? Tiene que haber reformas legales muy fuertes y algo que dice el señor general Carrillo y comparto con él, a raíz del famoso socialismo del siglo XXI hubo una penetración y un debilitamiento de las estructuras de la fuerza pública y ahí están parte de esos resultados, en donde se resquebrajó la disciplina al interior de los repartos militares y policiales, en donde se creó
este criterio de que la fuerza pública tiene que ser un ente político y que estar al vaivén de los desenlaces políticos. Creo que ahí nos equivocamos tremendamente todos los ecuatorianos y los actores políticos también. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son organismos para la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, no para andar tocando las puertas de partidos políticos o peor aún, siendo parte de los mismos. Que la penetración se da, indudablemente que se va a dar, porque todas las instituciones son permeables a que estas organizaciones de crimen organizado transnacional pues vayan a esas instituciones que están encargadas de controlar la seguridad por un lado, de dictar acciones legales, de dictar políticas públicas. En ese caso, el gobierno como tal y las instituciones tienen que hacer también un mea culpa de lo que hemos dejado hacer para darle una ventaja estratégica al crimen organizado transnacional. Y esto es parte de la factura que estamos viendo al momento los ecuatorianos. El general Patricio Carrillo, en la reunión del último viernes con el mando policial, jefes de zona y subzona de la policía, dijo que dentro de la institución hay miserables y desleales. Textualmente señaló: los que crean que se pueden quedar en la policía porque ya mismo cae el presidente son los que están actuando a favor de esos políticos que todavía siguen en la policía. Y esos que creen que con el gobierno de más de una década estuvimos mejor. De esos que creen que quienes nos robaron 950 millones son excepcionales oficiales. Entonces, coronel Pazmiño, política o politiquería, alcahuetería y golpismo dentro de una entidad armada. Esa es parte de la fragmentación que había iniciado este diálogo con usted, Lenín. Había dicho que hay una fragmentación al interior de la institución policial en donde hay grupos y también hay ciertas tendencias políticas al interior de esa institución. Unos que respaldan antiguamente las tendencias del famoso correísmo, otros que tienen otra visión diferente, otros que tienen una concepción institucionalista, otros que piensan que la solución es del señor presidente Guillermo Lasso. Pero siempre estamos combinando la política con el desarrollo de las actividades institucionales. Y creo que ahí nos equivocamos, porque estas son instituciones para garantizar los derechos de la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que visualizar como ecuatorianos, y eso es lo que tenemos que exigir a las instituciones, no una politización de las mismas. Pero hay una cosa que dice el señor general Carrillo y que me parece correcto, es que estos fraccionamientos que se están dando al interior, estos divisionismos que están al interior, pues tratan cada uno de ir socavando la disciplina institucional y socavando los intereses institucionales y los intereses del Estado ecuatoriano. Ahora, usted señala que no es un acierto la expulsión de Patricio Carrillo del gobierno porque él era la cara visible del régimen en la lucha contra organizaciones criminales que seguramente hicieron otra fiesta con fuegos artificiales al enterarse de su salida. Pero ¿cómo toma la fuerza policial este tipo de acciones donde a todo el mando se le pide que presente su disponibilidad a servidores que no tienen nada que ver, muchos de ellos, con lo que ocurrió en la Escuela Superior de Policía? Este intento de demostración de fuerza por parte del gobierno no termina generando un efecto contrario dentro de la institución policial. Eso es lo que le manifestaba Lenín, que la decisión del presidente de la República es errada. Es una falta de asesoramiento adecuado sobre cómo se maneja la institución y cómo deberían tomarse los correctivos al interior de la institución. El sacar a toda la cúpula policial no es la solución, porque la nueva cúpula tendrá que esperar un tiempo para poder empaparse de todos los elementos que necesita para la conducción institucional. Y al momento el país no está por perder un solo minuto, un segundo en la lucha contra estas amenazas transnacionales. Entonces lo que estamos haciendo es dándole una ventaja al crimen organizado. Y ese nivel de asesoramiento que tiene el presidente de la República, hay que decirlo, porque al presidente no le gusta que le digan las cosas de frente. Hay que decirlo, señor. Está completamente equivocado con relación a la política de seguridad que está empleando. Coronel, una última cosa. La llegada de un teniente coronel como Juan Zapata al Ministerio del Interior, tomando en cuenta que la policía es una entidad jerarquizada, piramidal, ¿qué ascendencia puede tener sobre quienes tienen un rango superior al de él? ¿Era quizás el momento para que un civil se haga cargo de estos asuntos? ¿O los civiles no tienen mayor noción sobre los temas de inseguridad, de esta inseguridad que estamos viviendo hoy en día?
Yo creo que la designación del presidente de la República tenía que ser analizada más a profundidad. ¿Qué efecto va a causar al interior de la institución? ¿Qué efecto va a causar en el contexto nacional? Porque de la noche a la mañana designar a una persona, no quiero decir que el señor que va a ser designado como ministro del Interior no tenga las capacidades, puede tener las capacidades. Más bien, le deseamos a todos los ecuatorianos que le vaya muy bien. Pero esto va a generar mayor fraccionamiento al interior de la institución, señores, indudablemente. Porque aquí se generan liderazgos y esos liderazgos tienen que tener un respaldo en la institución y no fragmentar la institución como es lo que estoy viendo que va a pasar. Mario Pazmiño, experto en seguridad y defensa. Gracias, coronel, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Y luego de la pausa volvemos con Solanda Goyes, experta en temas de violencia contra la mujer, directora nacional de Servicios de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura. Con ella trataremos el tema de los femicidios y otras muertes violentas de mujeres que van al alza. ¿Cómo se revierte esta tendencia? Ya regresamos. A esta hora nos acompaña la doctora Solanda Goyes, directora nacional de Servicios de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura. La doctora Goyes es reconocida por sus iniciativas a favor de la igualdad de género en la representación política y por una justicia especializada para las víctimas de violencia machista. Doctora, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Doctora, la ley de violencia contra la mujer y el establecimiento en el COIP del femicidio como delito, ¿tuvieron algún efecto en las cifras de mujeres violentas, de mujeres y femicidios? Yo creo que la ley es un avance importante. En el Ecuador hemos realizado una serie de políticas de tipo macro, ¿no? A lo largo de los últimos 30 años, desde cuando el Estado empieza a tomar medidas en este asunto, en esta problemática, se han dictado leyes, primero la ley 103, luego se intervino en el Código Orgánico Integral Penal, últimamente en el 2018 expidiendo la ley. Pero luego de ello, en el desglose de todas las obligaciones, se ha trabajado en la generación de protocolos, guías, reglamentos. No obstante, creo que para tener un efecto respecto de la reducción de femicidios, hace falta trabajar mucho más y en políticas más direccionadas y concretas. Y ya vamos a ir a eso, pero antes revisemos algunas de las cifras que se encuentran publicadas en el apartado femicidios.es de la página de la Función Judicial. Allí observamos que de enero a septiembre de este año se registran 264 femicidios y otras muertes violentas de mujeres. Es la cifra más alta de los últimos años. ¿A qué responde este crecimiento exponencial? Bueno, nosotros hacemos una diferenciación entre lo que son los femicidios y las muertes violentas de mujeres. Y usted puede mirar que en femicidios desde el año 2021 al 2022 suben en el mismo periodo de tiempo comparado enero a septiembre, hay un incremento de 8 casos. Mientras tanto, en muertes violentas de mujeres, que es la línea naranja que tiene un direccionamiento ascendente muy pronunciado, suben 86 casos. En total, 94 casos tenemos de diferencia entre el año anterior y este. Creo que las causas son diversas, ¿no? Por un lado, el tema en el femicidio, pues ya sabemos las relaciones desiguales de poder que hacen que todavía se considere que un hombre puede decidir sobre la vida de una mujer cuando no está de acuerdo con sus decisiones. Y luego, en cambio, con las muertes violentas vemos que sí hay una incidencia de la violencia común, porque, por ejemplo, ha subido también el número de sicariatos en los casos de muertes violentas de mujeres. Doctora, ¿cuáles son las principales características de las víctimas y también cuáles son las principales características de los agresores? Bueno, en tanto a las víctimas, uno de los aspectos que llama la atención es que el femicidio se concentra todavía en los rangos de edad de mujeres jóvenes, ¿no? Tanto en femicidio como muertes violentas de mujeres nosotros tenemos un alto porcentaje. En 65% de mujeres que han fallecido están entre los 16 y 35 años de edad cuando se trata de muertes violentas de mujeres, y cuando se trata de femicidios en ese mismo rango de edad, es decir, mujeres jóvenes, son el 46% de los casos. Es decir,
todo lo que hemos trabajado en estos años no ha incidido mucho sobre el imaginario de la juventud, y creo que tenemos que pensar en aquello, ¿no? Creo que lo que nos está sucediendo nos remueve y nos hace mirar que tenemos que evaluar lo que hemos hecho para ver cómo redireccionamos las acciones. También otro dato de las víctimas es que en su mayoría no tienen educación superior o bachillerato, ¿no? Si sumamos entre las víctimas que tienen educación básica o ningún tipo de estudios, llegamos al 62% de las víctimas. Y en cambio, en bachillerato han sido víctimas 28%, y quienes ya han estudiado estudios superiores, la cifra baja al 4%. Entonces son indicadores que sí nos permiten perfilar un poco de lo que está sucediendo con la violencia de género. Sin embargo, hay que hacer cruces de variables, hacer una política de estudiar y diagnosticar muchísimo mejor, porque hasta ahora lo que decimos es: estamos trabajando fuertemente, hacemos grandes esfuerzos, pero el número de femicidios y el número de muertes violentas de mujeres está subiendo y no se reduce. Doctora, una última cifra antes de empezar a hablar de posibles soluciones a esta situación lamentable que se vive en el país. De 1.558 casos de femicidios y otras muertes violentas de las que lleva registro el Consejo de la Judicatura desde el 2014, solo el 44% de los casos han sido resueltos. ¿Por qué? Bueno, en este aspecto cabe decir que esa es una cifra importante, no es una cifra mínima, ¿no? El 44% de los casos resueltos implica que han tenido sentencia, y es muy alto el porcentaje de sentencias condenatorias. Inclusive el número de años promedio que superan las sentencias condenatorias es 25 años de prisión, de privación de la libertad. El resto de casos, hay que tomar en cuenta que hay muchos que han ingresado por el incremento del número de personas víctimas y de casos que se tramitan en la función judicial. Con ese incremento hay un gran porcentaje que todavía están en investigación, en instrucción fiscal, y otro porcentaje también en etapa preparatoria de juicio o de juicio. Por lo tanto, todos los demás no es que no han obtenido una respuesta, sino que están en trámite. No se puede hablar entonces de impunidad ante la violencia contra las mujeres. No, en casos de femicidio me permito decir que hay una alta tasa de resolución de parte de la función judicial. Ahora, esta es una panorámica apenas de la violencia contra la mujer, pero ¿qué se debe hacer para erradicar esta situación? Con leyes hemos visto que no es suficiente. ¿Cuál debería entonces, doctora, ser la labor a desarrollar? Se han intentado algunas cosas en el país: registros únicos de violencia, espacios libres de violencia, casas de acogida, pero eso es más una respuesta ante el hecho ocurrido. ¿Cómo evitamos la conducta? Sí, coincido con usted, Lenin. Hasta ahora hemos puesto mucho énfasis en lo que tiene que ver con el sistema judicial, pero el sistema judicial atiende cuando ya el hecho se ha consumado, cuando ya el hecho de violencia ya constituye algo que tenemos que sancionar, que tenemos que reparar los derechos de la víctima, pero no se ha trabajado en el otro ámbito, que es la prevención, y en los sistemas de atención. En ese sentido, nosotros creemos que hay que ponerle énfasis, pero también hay que considerar que la prevención, al estar muy relacionada con la educación, y que es fundamental porque es la que nos puede contribuir a cambiar la cultura de esta cultura violenta hacia una cultura no violenta, lleva bastante tiempo, ¿no? Hay que empezar ya, pero son resultados que podemos obtenerlos en el mediano y largo plazo. No obstante, creo que estamos abocados a una situación donde tenemos que buscar resultados inmediatos, y por ello hay que pensar en políticas en las que podamos incidir de la manera más rápida. En ese sentido, consideramos que lo que podríamos trabajar es en fortalecer los sistemas de atención y protección, que son una responsabilidad del Estado, y la relación con el sistema judicial. El sistema judicial tiene una labor muy importante cuando otorga medidas de protección, pero hay que crear los sistemas de seguimiento de estas medidas de protección y profundizar para hacer un trabajo mucho más cualitativo
profundizar los análisis, por ejemplo, en dónde están sucediendo los femicidios. Nosotros hemos hecho una revisión rápida y vemos que se concentran en número, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, pero la tasa de femicidios más alta en relación a la población la tenemos en la provincia de Orellana. Quizá las soluciones no son las mismas. Si seguimos haciendo la política genérica como hasta ahora la hemos hecho, quizá eso puede ser la causa de que no obtenemos resultados. Tenemos que estudiar en particular qué sucede en Guayaquil, qué sucede en Orellana, y luego de tener esas interpretaciones, hacer la política, plantearnos metas, objetivos, medibles, comprobables, doctora, porque uno de los problemas que también tenemos es que no sabemos evaluar las políticas, y la evaluación en este caso tiene que ser la reducción de femicidios. Si desplegamos los sistemas de protección en esos lugares con las particularidades que se requieran, probablemente esa es la vía para que reduzcamos el femicidio. Se habla de la responsabilidad del Estado. En sus círculos cercanos, ¿cómo lidiar con ello? Mire, yo creo que allí hay que ver que en estas circunstancias todos nos hemos cuestionado, ¿no? Todos hemos dicho qué es lo que está pasando, y yo no quiero dejar de señalar que hemos hecho bastante. Yo creo que el movimiento de mujeres ha empujado un tema muy importante, que es visibilizar la violencia. Antes era totalmente invisible, tolerada, inclusive las normas, si usted recuerda, hasta el año 2005 era inimputable el esposo, el marido, la pareja que matase a su mujer, que cometiera femicidio cuando la encontrara en una situación de adulterio. Así decía el Código Penal, lo cambiamos recién en el año 2005. Entonces, todos esos cambios han sido importantes y productos de luchas. Hace 30 años no se podía denunciar a la pareja, era prohibido por el Código Penal. Entonces, había una cultura que además estaba resguardada por la norma. Estos años nos hemos dedicado a cambiar aquello, y creo que eso es un mérito de las organizaciones de mujeres, pero ahora nos toca dar un salto cualitativo y repensar. Ya tenemos este marco jurídico, pero ahora tenemos que trabajar en cambio en los patrones culturales, pero también en las políticas direccionadas. Eso es lo que yo creo que nos dará resultado para resolver esta cultura que estamos cada vez viendo que es más creciente, del conflicto, del litigio que lleva hasta unos niveles de violencia que son intolerables, ¿no? Solanda Goyes, directora nacional de Servicios de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny. Terminamos aquí con las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.